Bien, bienvenidos a la unidad número 5 que trata acerca de utilicemos probabilidad. En esta unidad lo que veremos es como una continuación de la unidad 4, que también hablábamos de probabilidad, pero concretamente en la unidad 5 hablaremos de distribuciones de probabilidad. Vamos a hablar de distribuciones de probabilidad discreta y distribuciones de probabilidad continua. En el programa de estudio solamente se pide que se dé la distribución binomial y la distribución normal. Cada una de ellas es de variable discreta y continua respectivamente. Para comprender un poco acerca de las distribuciones de probabilidad es importante primeramente definir algunos términos básicos que se necesitan para comprender lo que son las distribuciones de probabilidad, como por ejemplo, qué es una variable aleatoria. Para ello vamos a dar una definición sencilla. Muy bien, ¿qué vamos a decir que es una variable aleatoria? Dice que una variable aleatoria es una función que asocia a cada suceso elemental de un experimento aleatorio un número real. Las variables aleatorias se simbolizan generalmente con las letras mayúsculas X, Y o Z. Entonces fíjense bien que una variable aleatoria es una función que asocia a cada elemento elemental, cada suceso elemental de un experimento aleatorio. Recordemos que llamábamos suceso elemental a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Entonces, una variable es un valor que toma para cada suceso elemental. Por ejemplo, si yo digo que el experimento aleatorio es lanzar un dado, ¿sí? Experimento, lanzar un dado. O mejor, cambiémoslos, por ejemplo, a lanzamiento. O mejor, cambiémoslos al lanzamiento de 3 monedas. ¿Sí? Yo tengo 3 monedas y las lanzo. Entonces, el espacio muestral estaría conformado, por ejemplo, con cara, 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 número, cara, número, cara, número, cara, 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 número, número, eh, número, número, cara, número, cara, número, 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 número. Y ahí tendríamos nuestro espacio muestral. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que la variable X es aparición de cara. Entonces, ¿qué posibles valores puede tomar la variable X? ¿Será que X puede tomar el valor de 0? ¿Qué significaría X igual 0? Significaría, pues, ninguna cara, que sí es posible, dado que sí es posible, dado que aquí hay un evento elemental en donde no hay ninguna cara. ¿Será que puede tomar el valor de 1? ¿Qué significaría? Significaría que aparece una cara y hay bastantes elementos o sucesos elementales en los cuales aparece solamente una cara. O también puede tomar el valor de 2, el valor de 3. ¿Será que 3 es el máximo valor que puede tomar esta variable aleatoria? Pues como 3 es el máximo número de caras permitidos, entonces el máximo valor que puede tomar la variable aleatoria sería 3. 4 no podría tomar porque no aparecen 4 caras. Entonces fíjense bien que estos valores son los que puede tomar nuestra variable aleatoria. Es decir, yo me defino un experimento, me defino la variable y observo los valores que puede tomar esa variable.
Cuando estemos trabajando con este tipo de distribuciones, ocuparemos la notación siguiente: la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor X en particular. Esta X no confundirla, esta es una X mayúscula y la otra es una X minúscula. Por ejemplo, si ustedes observan o le preguntan la probabilidad de que X sea igual 2, para este ejemplo, ¿qué significaría? ¿Cuál es la probabilidad de que en el lanzamiento de 3 caras aparezcan exactamente 2 caras? ¿Cómo calcularíamos esta probabilidad? Pues sería el total de elementos en donde aparezca solamente 2 caras, que sería y no hay más, simplemente serían 3. Entonces esto sería 3 entre el total del espacio muestral, que ya vimos que era 8. Es decir, el resultado sería 3 octavos, que serían 0.375. Y así sucesivamente podemos preguntarnos, por ejemplo, acerca de la probabilidad de que X sea 0, probabilidad de que X sea 3. ¿Y esto qué significaría? La probabilidad de que no aparezca ninguna cara, ¿sí? Por ejemplo. Entonces fíjense bien que nosotros vamos a trabajar acerca de esto. Y más adelante diremos que es una distribución de probabilidad discreta. Para el mismo problema anterior vamos a hacer la siguiente tabla, en donde observamos, por ejemplo, 3 columnas y varias filas. En la primera columna están los valores que pertenecen a la variable aleatoria X, que recordemos que son valores de 0 a 3, 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, respectivamente. Entonces, recordarán, por ejemplo, cuántos elementos del espacio muestral tienen 0 caras. Pues si recordamos, solamente hay un elemento, que es justamente el elemento que todos son números. Que tengan exactamente una cara, recordamos que los que tienen solamente una cara son 3, y los que tienen exactamente 2 caras también son 3, y los que tienen 3 caras pues solamente es uno, que es el cara, cara, cara. Si sumamos esto, vamos a tener un total de 1 más 3 son 4, 3 más 4 son 7, más 1 vamos a tener un total de 8, que si recordamos 8 es el total de elementos del espacio muestral. En esta columna vamos a calcular la probabilidad respectiva. La probabilidad, recordemos que es el total de elementos dividido entre el total del espacio muestral. Es decir, que aquí la probabilidad sería de 1 dividido entre 8, ¿sí? Que si recordaremos, 8 es el total de elementos y solamente hay un elemento que tiene 0 caras. Es decir, que eso sería 1 dividido entre 8, que da como resultado 0.125. 0.125. El otro sería 3 octavos, perdón. Sería 3 octavos debido a que la frecuencia, es decir, el total de elementos del espacio muestral que tiene una cara son 3, entonces sería el número 3 dividido entre 8, que 3 octavos da como resultado 0.375, el que habíamos calculado, que es igual al 1, ya lo vamos a ver. 0.375. De igual manera, este por ser otro 3 daría la misma probabilidad, 3 octavos, que es igual a 0.375. Y el último quedaría también 1 octavo, que es igual a 0.125. Algo importante que debe de cumplir esta distribución es que al sumar todas estas probabilidades, sí, debe de sumar 1. Verifiquemos. 0.125 más 0.375 más 0.375 más 0.125 suma exactamente 1. Lo pueden verificar en sus calculadoras,
que suman efectivamente 1. Tendríamos así entonces la tablita siguiente. Es decir, una de las cosas que debe de cumplir esto es que ya sabemos que las probabilidades siempre son positivas. Es decir, que la probabilidad de que un x sea igual a un x sub i, para y tomar valores que pertenecen a los valores de la variable discreta, es decir, aquí y puede valer de 0 hasta 3. ¿Qué pasa con esto? Siempre son positivos, es decir, podemos decir que la probabilidad siempre es un número positivo y que al sumar las probabilidades, es decir, la suma de las probabilidades, esto siempre debe de dar 1. Estas dos condiciones son condiciones necesarias que deben de cumplir una distribución de probabilidad discreta, que las veremos a continuación. Muy bien, hablemos de la distribución discreta. Dice que las variables aleatorias pueden ser de dos tipos. Variables discreta, cuando entre dos valores dados solo toma un número finito de valores, y continuas, cuando entre dos valores dados toma un número infinito de valores. Concretamente nosotros estamos hablando de variables discretas. Ahora bien, dice, la forma de asignar las probabilidades a cada valor que toma la variable aleatoria x se le llama distribución de probabilidad. Es decir, que el cuadro que hicimos anteriormente se le llama distribución de probabilidad. Y viene la definición de distribución de probabilidad discreta. Dice, una distribución discreta queda determinada si conocemos los valores del rango, es decir, las probabilidades, del rango de las variables y sus probabilidades, expresadas en función de probabilidad, queda de la siguiente manera. Vamos a ver. Le vamos a llamar f, como estamos acostumbrados a denotar las funciones f de x y, es decir, f de x y me devuelve el valor de la probabilidad. F de x y me devuelve el valor de la probabilidad cuando x toma el valor de x sub y. Por eso es que aquí está escrito que f de x sub i es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de un x específico. Y verifica lo siguiente. Verifica que los valores de la función deben de ser mayores o iguales que 0. Eso es evidente dado que son valores de una probabilidad. Y también verifica que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, asumiendo que la variable aleatoria toma n valores, es f de x sub i. Bueno, la sumatoria de todas las probabilidades, en pocas palabras, está diciendo que la sumatoria de todas las probabilidades de esta distribución necesariamente deben de sumar 1. Si una función concreta, presten atención, si una función cualquiera cumple estas dos condiciones de que es positiva y de que la sumatoria de las probabilidades da 1, entonces diremos que se trata de una distribución de probabilidad discreta. Bien, vamos a aplicar lo que vimos anteriormente para este ejercicio. Dice, demostrar que f de x igual a x sobre 21 para x que pertenece, es decir, o x, la variable aleatoria en cuestión, toma valores de 0 a 6, es una función de probabilidad discreta. ¿Qué debemos de verificar? Debemos de verificar que f de x es mayor o igual que 0. En pocas palabras, que los valores que me devuelve esta función son siempre positivos. Como podemos darnos cuenta, es una fracción. Entonces, esta fracción será positiva siempre y cuando la variable x sea positiva. Y como podemos darnos cuenta, los valores que toma la variable x son números del 0 hasta el 6, que todos son positivos o nulos, es decir, mayor o igual que 0. Recordemos que 0 no es positivo ni negativo. Entonces, ¿es mayor que 0 o 0? Sí. Entonces, la primera condición la cumple. La segunda condición que debemos de verificar es que la sumatoria de i igual a 1, en este caso, sería de i igual a 0 hasta 6, que son valores que van desde 1 a 6, de f de x sub i, pues esto suma 1. ¿Qué significa esto? Que f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3
más f de 4 hasta llegar a f de 6, ¿sí? Más f de 6. Todos estos deben de sumar 1 y eso no lo sé. Si yo logro verificar esto, entonces la función en cuestión sería una función de probabilidad discreta. Ahora bien, ¿quién sería f de 0? Pues sería sustituir 0 en la función, es decir, esto sería 0 sobre 21 más 1 sobre 21 más, es decir, sustituir la variable x en la función. Este sería 2 sobre 21 más 3 sobre 21 más 4 sobre 21 más 5 sobre 21 más 1, 2, 3, 4, 5 más 6 sobre 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Como tenemos suma de fracciones y todas tienen igual denominador, basta sumar los numeradores. 0 más 1 es 1, 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 5 son 15, 15 más 6, 21. Y 21 sobre 21 da exactamente 1. Por lo que aquí hemos verificado de que la función dada se trata de una distribución de probabilidad discreta. Muy bien, aquí llegamos con la introducción de distribuciones de probabilidad y en el otro video hablaremos de una distribución de probabilidad bastante importante que es la distribución binomial. Así que nos vemos en el siguiente video.